Vamos entonces a una breve explicación de lo que es un número complejo. Se dice que un número complejo se forma a partir de la intersección de dos ejes, donde aquí tendríamos el eje real y perpendicular a él el eje imaginario. Resulta que el número real puede ser como el número 1, el número 2, el 3, cualquier número, tanto negativo como positivo. Ese número real contiene a los números enteros, a los números decimales, fraccionarios, pero también contiene a los números irracionales, como podría ser aquí, más o menos aquí la raíz cuadrada de 2, que es un número irracional, o por aquí podría estar el número e. Resulta ser que por definición multiplicar cierto número real, cualquiera que quieras, por una unidad que se llama la unidad imaginaria, que es equivalente a multiplicar ese número por la raíz de menos 1, es simbolizarlo acá en un eje imaginario que es perpendicular a él. Ese eje pues va a contener los números reales multiplicados por esa unidad imaginaria. Por ejemplo, aquí tendríamos J1, pero pues como el 1 casi no se escribe, por lo regular se pone como J. También tendríamos J2 y así podríamos tener J3. De manera negativa también podríamos tener el número menos J o menos J2. Y resulta ser que este número tiene propiedades que cuando nosotros elevamos a la n a un exponente a este número, obtenemos la siguiente secuencia. Cuando yo elevo j a la primera potencia, pues obtengo j. Si yo multiplico j por j, o sea que tengo un j al cuadrado, es lo mismo que elevar la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. La raíz se me cancela con este exponente y obtengo solamente menos 1. Y también, si yo a este cuadrado lo multiplico por otra vez por j, es decir, elevar al cubo, pues yo tendría menos 1 por j, eso me da menos j. Y si ya tengo el cubo de j, que ya sé que es menos 1, y lo elevo a la cuarta, o sea, es multiplicar, más bien sumar a este exponente 3 más 1, pues tengo j a la cuarta. Entonces tendría yo que multiplicar menos j por j. Entonces aquí tendría yo que j a la cuarta es lo mismo que decir menos 1 por menos 1. O sea, se me cancela el signo y nada más me queda 1. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo sé que j al cuadrado ya sé que es menos 1, eso quiere decir que cuando yo multiplique ese j otra vez al cuadrado, sería como elevar este al cuadrado. O sea que elevar al cuadrado el mismo número es menos 1 por menos 1, pues simplemente 1. Y ocurre algo interesante en el plano complejo. Cuando yo multiplico 1 por j, obtengo j. Y cuando yo multiplico j por ese mismo valor, obtengo menos 1. Y consecutivamente, cuando lo elevo al cubo, obtengo menos j. Y cuando lo elevo a la cuarta, regreso aquí al 1. Eso quiere decir que elevar j a un exponente es equivalente a rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, tomando como referencia el eje 0. ¿Y ese número qué tiene que ver con esto? Bueno, resulta que ese número Euler
también es una forma de representar un número complejo a partir de su uso. Eso quiere decir que si yo tengo el número z, también lo puedo representar como la magnitud del número por el número e elevado a la j teta. Y esto también es cierto para las coordenadas cartesianas. Es decir, puedo tener x, o sea, un número real, más jy, o sea, su parte imaginaria, que sería un real multiplicado por la unidad imaginaria. O bien, simplemente podría tener esa magnitud por el ángulo. Entonces serían las coordenadas en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas y en coordenadas, o más bien en su representación exponencial. ¿Qué pasa cuando yo igualo la parte real, la parte que me simboliza coordenadas cartesianas a esta forma? Pues si yo tengo aquí z exponencial a la j teta es igual a sus coordenadas cartesianas, quiere decir que yo podría simbolizar aquí un número complejo como un punto en el plano. Puedo representar aquí la magnitud o su módulo, y significa que yo tengo que encontrar un ángulo que me dé la dirección de ese punto en el plano complejo, o sea, ese número z. Eso quiere decir que si yo quiero obtener la parte real, no sería que la proyección en ese eje, y esa proyección no es más que el tamaño del número por el coseno del ángulo, más la parte imaginaria, que sería su magnitud por j seno del ángulo, porque sería la proyección en el eje imaginario. Y aquí yo podría sacar factor común esta z, de esta manera, obteniendo así que se me cancelan las zetas y me quedaría que este número, o más bien esta identidad, porque de hecho así se le llama identidad trigonométrica, me relaciona que el número Euler elevado a la j teta equivale a tener coseno del ángulo teta más la parte imaginaria j seno del ángulo. Pero ocurre algo muy interesante cuando ¿qué pasa si teta lo igualamos a 180 grados? O en ángulos radianes, ¿qué pasa si lo giramos pi radianes? Si vemos aquí gráficamente, es como si yo tuviera un número real. Aquí tengo un número real, y si yo lo roto 180 grados, obtendría el negativo de ese número real, como se puede ver gráficamente. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa? Que si yo tengo la parte imaginaria y lo elevo j a la 180, o más bien a pi, eso es lo mismo que yo dijera, mira, coseno del ángulo, que vale 180 grados, más j seno de 180 grados. Pero ¿a qué equivale el seno de 180 grados? Y se puede ver aquí en este triángulo. Si aquí imaginamos este triángulo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la parte imaginaria? Si yo estoy diciendo que lo roto, pues al estar en el eje X rotado 180 grados, el seno de 180 pues es 0. Pero el coseno de 180 equivale a menos 1. Eso quiere decir que e elevado a la
Jpi equivale a -1. Y esto también, si yo quiero expresarlo de esta manera como para que se vea más bonito, ¿verdad? Este -1 al pasar a este miembro de la ecuación me queda positivo y esto equivale a 0. Y es muy importante porque esto quiere decir que esta función exponencial en el plano imaginario me está representando círculos en el sentido contrario cuando este signo de aquí sea positivo. Y ocurre algo más interesante cuando nosotros vemos esa proyección pero a lo largo del eje del tiempo. Resulta que la gráfica de E a la J teta, si nosotros aquí, mira, tenemos aquí el eje real, aquí tenemos el eje imaginario y por aquí ponemos el tiempo. Cuando comienza a rotar el número imaginario, resulta que comienza a ser algo así como una serie de espiras a lo largo del tiempo. Y es fácil ver que aquí cuando comienza en el eje real, si te das cuenta, si yo lo pudiera visualizar como que este plano lo roto hacia acá, yo vería el eje imaginario contra, si yo lo quiero ver así, contra el tiempo. Entonces yo vería algo similar a esto. Pero si yo rotara esto como si yo lo viera desde arriba, entonces yo vería básicamente esto: el eje real, el eje del tiempo, pero aquí ya cruzaría por esta parte, entonces quiere decir que yo vería esto. Y a esto es muy conocido. Esta es la gráfica del seno del ángulo. O en la parte eléctrica, seno de omega t, donde omega pues es la frecuencia multiplicada por el tiempo. Y esta gráfica es el coseno de omega t. Entonces, ahí tenemos la representación de las propiedades de la exponencial. Vemos que a lo largo del tiempo sí se cumple que e elevado a la j teta me es equivalente a tener coseno de teta más j seno de teta. Y esta ecuación es muy importante para los análisis de circuito. Entonces vamos a escribirla por aquí. No hay que olvidarlo, porque esto básicamente representa el giro de una variable a lo largo del tiempo. Hay que considerar algo igual muy importante, que la relación entre el seno y el coseno es que el seno inicia su origen en 0, mientras el coseno no. Él inicia su máximo o su pico de la onda en 1, o en su máximo pues. Si lo viéramos en el eje imaginario se vería así, si lo viéramos en el eje de los reales sería así.